Gran parte del éxito del régimen nazi en Alemania no fue únicamente Hitler y las acciones militares, sino una campaña de control y difusión de su ideología a través de los medios de comunicación. El encargado de esta campaña fue el ministro de propaganda Joseph Goebbels, cuyo legado a la publicidad y el marketing no solo es político, es más conocido como los 11 principios de la propaganda, que no solo fueron aplicados por su partido, sino que a día de hoy siguen empleándose tal y como fueron propuestos. Punto número 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Consiste en adoptar una idea única, un único símbolo, es decir, unificar todas las ideas que te representan en una sola, a la par que conviertes a todos tus enemigos en una sola unidad opuesta a la tuya. Así individualizas al adversario a un único enemigo. Uno digno representante de la aplicación de este principio son los estadounidenses, quienes focalizan lo positivo en conceptos como libertad y usan símbolos para sus adversarios como el terrorismo que incluye a diferentes naciones como Irak, Irán, Afganistán y prácticamente todo desafortunado de Medio Oriente. Punto número 2. Principio de método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. En pocas palabras, culpar de todo lo que se puede a algo o a alguien. Muy parecido a lo que hace Felipe Calderón con el narcotráfico. Todos los problemas de México en mi sexenio no son mi culpa, es del narcotráfico. Punto número 3. Principio de la transportación. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Por muchos años, la máxima figura de información en la televisión fue Jacobo Zabludovsky. Por lo mismo, en el año 68, cuando se dio la matanza de Tlatelolco, pasó a la historia por confirmar el control mediático del gobierno en esa época con la frase "Hoy fue un día soleado" y ninguna alusión a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. Punto número 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. En el gobierno de Obama, con la crisis económica que atraviesa el vecino del norte, la magnificación no se hizo esperar responsabilizándolo, y hubo quien llegó a decir que en Estados Unidos nunca había tenido crisis hasta que llegó Obama, olvidando la gran crisis de 1929. Punto número 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuando más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad respectiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Aquí es donde entran los jingles, esas curiosas tonadillas populares bastante efectivas como medio de propaganda y publicidad, porque después de todo, si no sabes qué decir, cántalo. Punto número 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en una verdad. Desde finales de los años 70, con la llegada de Fidel Castro a la presidencia alrededor del mundo y principalmente Estados Unidos, se han forjado la creencia popular de que el exmandatario cubano es un dictador o un tirano, concepción que se sigue manteniendo de manera casi universal. Punto número 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusación. El 11 de mayo de 2012, en el campus Ciudad de México de la Universidad Iberoamericana, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ante los estudiantes, dando inicio a una batalla de jóvenes contra el candidato del PRI y la Casa Televisa, por el mal manejo de la información y lo que ambos representan. Punto número 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de una fuente diversa, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. A Andrés Manuel López Obrador, no solo en la campaña de 2012, sino desde el 2006, se le ha atacado como un peligro para México. Sin embargo, ha sido desde sectores fragmentarios, ya que el mayor número de simpatizantes de AMLO proviene de la clase media, media-baja, que constituyen una mayoría en México. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario. También contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. En junio de 2012, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se llevó a cabo un debate organizado por el Movimiento 132, el cual pasó inadvertido por las cadenas televisivas nacionales, prácticamente siendo su único medio de difusión las redes sociales y el Internet. Punto número 10.
Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Desde su separación de la corona británica, el destino manifiesto de los estadounidenses han dejado en claro su visión de ellos mismos como figuras superiores a otras naciones. A partir del siglo XX, una oleada de inmigrantes llegaron a su territorio y a partir de ese momento ha comenzado una persecución de los mismos en una escala casi inquisitoria. Punto número 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de la unanimidad. Es lo que la candidata por la presidencia del PAN ha querido hacer desde el comienzo de su campaña, establecer una conexión por su género con el resto de la población femenina del país. Estos 11 puntos han sido usados por más de 80 años y siguen siendo vigentes dentro de la campaña de marketing político, publicidad y propaganda en todos los puntos del globo.